¿Y qué decíamos que era la elasticidad producto total? Bueno, mostramos también el desarrollo y todo, pero llegamos a dos conclusiones. Decíamos, esto es igual a la suma de las elasticidades producto-insumo. Producto-insumo sería cómo cambiaba el producto si yo cambio la cantidad consumida de un factor. Factor 1, por ejemplo, más la elasticidad producto-insumo del factor 2. Entonces, si yo sumaba los cambios en el producto con cambios en los dos factores, yo tenía un cambio en el producto total en relación a los insumos. Eso es. Entonces, bueno, eso también dijimos que era igual al grado de homogeneidad R. Esto es relevante y lo vamos a retomar cuando relacionemos esta elasticidad producto total, que aquí estamos haciendo un repaso para entender la relación con la elasticidad costo total, que es la que vamos a desarrollar ahora. De hecho, esto lo podríamos definir, esta elasticidad era productividad marginal de Z1 sobre productividad media de Z1 más productividad marginal de Z2 sobre productividad media de Z2. Voy a ver si esto está dentro del encuadre. Perfecto. Entonces, esta es quizá una forma más simple de verla. Y vamos a convertir la elasticidad ahora costo total en algo parecido a esto. No vamos a hacer todo el desarrollo que hicimos en la serie anterior, donde mostramos que esta elasticidad producto total, en realidad la pregunta que nos hacía era cómo cambiaba porcentualmente el producto, que era Q, frente a un cambio de igual magnitud, que le llamábamos A, de los insumos. Definíamos A, ¿cierto? Decíamos, era un cambio de igual magnitud convertido a porcentaje de cada uno de los factores. Eso todo está desarrollado en el video donde hablamos de esto. Pero con esto entonces ahora lo vamos a relacionar con la elasticidad costo total, que tiene relación con el costo marginal y el costo medio, y que en realidad es otra forma de entender esto mismo. Porque ¿cómo construíamos elasticidades cuando veíamos teoría del consumidor? Decíamos, una elasticidad se construye, por ejemplo, si la elasticidad costo total es preguntarse cómo cambia el costo con un cambio en la cantidad producida. Para convertir esto en elasticidad, ahora el C y el Q entonces los invertimos sin derivar, ¿cierto? Y nos queda una elasticidad. Y eso es básicamente lo mismo que decir cómo está cambiando porcentualmente el costo con un cambio porcentual de la cantidad. Entonces ahora no nos van a quedar dos términos, nos va a quedar solo uno, porque acá este A estaba definido en función de dos cambios. Ahora es solo un cambio. Entonces, esto lo podríamos desarrollar y podríamos decir, ¿qué es lo que tenemos en esta primera parte? La definición de costo marginal. Costo marginal es eso, derivar el costo con respecto a Q. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos el inverso del costo medio. Porque costo medio, dijimos, es C partido Q. Y acá tenemos Q partido C. Lo invertimos y nos queda eso. O sea, básicamente lo que tenemos es que la elasticidad costo total es el costo marginal sobre el costo medio. En realidad ahí es donde nos hace más sentido, porque si esto eran dos términos, porque eran dos cambios, pero era la misma relación. El aporte marginal sobre el aporte medio. Aporte marginal sobre el aporte medio. En productividades y en costos. Y ahora que sabemos que estos dos conceptos están relacionados, ¿y por qué están relacionados? Porque acá derivamos el producto con respecto a los insumos y acá derivamos el costo con respecto al producto. Entonces, esto quiere decir que esta elasticidad nos muestra que el producto va a cambiar, que es lo que medimos acá arriba. Y si el producto cambia, también va a cambiar el costo. El producto va a cambiar y eso va a hacer que cambie el costo. Este canal, el canal del cambio en el producto, es el que relaciona elasticidad producto total con elasticidad costo total. Quizás podemos agregar que esta elasticidad costo total es otra forma de ver esto mismo, que es lo que vimos anteriormente. Podemos llegar a la misma conclusión de deseconomías a escala o economías de escalas con esto. Porque acá tenemos una relación entre costo marginal y costo medio. ¿Qué va a pasar cuando el costo medio sea mayor al costo, perdón, el costo marginal sea mayor al costo medio? Este resultado va a ser
Es decir, st va a terminar siendo mayor a 1, porque el numerador, estamos diciendo, es mayor al denominador. Y el caso inverso es que la elasticidad costo total sea menor a 1, ¿cierto? Y entonces, así como cuando vimos elasticidad producto total, dijimos, si la elasticidad producto total es mayor a 1, teníamos rendimientos a escala mayor a 1 crecientes. Si era menor a 1, teníamos rendimientos a escala decrecientes. Y acá podemos decir lo que ya hemos dicho. Si esto es mayor a 1, estamos en este escenario, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en el escenario de las deseconomías a escala. Deseconomía a escala. Y el otro caso es la economía a escala. Entonces ahora nos queda relacionar rendimientos a escala creciente con uno de estos dos y rendimientos a escala decrecientes con uno de estos dos, y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué podemos hacer esa relación? Bueno, la podemos hacer, aquí tenemos toda la gama, vamos a borrar esta parte. La podemos hacer porque podemos decir, si tenemos funciones de producción, que es el puente entre ambos, si tenemos función de producción, recordemos que Q es igual a F y F es nuestra función de producción, que son homogéneas, y explicamos también latamente lo que era una función homogénea. Por ejemplo, si tuviésemos una función homogénea de este tipo, tenemos que Z1 está elevado a alfa y Z2 está elevado a 1 menos alfa. ¿Cómo nos preguntamos si esto era homogéneo? Así que a eso multiplicamos por un lambda. Si multiplicamos el Z1, que está elevado a alfa, hay una coma. Perdón, aquí tengo que crear una función. Aquí ya creé una función. La función va a ser eso. Z1 elevado a alfa por Z2 elevado a 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, esa es mi función. Función que depende de Z1 y Z2. Ahí sí. Entonces, yo esto hago que, ¿qué pasa si multiplico o escalo por un lambda el Z1 y el Z2? La pregunta es, ¿esto va a ser homogéneo si yo puedo quitar el lambda, elevarlo a alguna potencia, la que sea, y multiplicarla por la función original? Y esta es la función original. Entonces, ¿yo puedo factorizar el lambda? Esa es la pregunta. ¿Lo puedo factorizar? Sí. Yo lo podría sacar, me quedaría lambda por, bueno, me quedaría lambda elevado a 1, ¿cierto? Porque sería como lambda, sus exponentes, ¿cierto? Los exponentes de acá y acá los tendría que sumar porque están multiplicándose, sería alfa más 1 menos alfa, los alfas serían lambda elevado a 1 por Z1 alfa, Z2 alfa. Y cuando yo multipliqué el lambda a cada uno de los factores acá, los parámetros de la función, le aplico también el exponente que tiene asociado a ese factor. Esa es la forma de preguntarse si yo lo puedo factorizar, lo puedo quitar. Entonces sale con los exponentes, pero cuando hay multiplicación, los exponentes se suman entonces, y el sumarlo me queda 1. Entonces esa es una función homogénea de grado 1. El lambda está elevado a 1, y ese 1 es nuestro R, nuestro grado de homogeneidad. Eso lo explicamos entonces anteriormente. Y lo otro que podríamos decir que si tenemos funciones homogéneas y las transformamos, es decir, le aplicamos, por ejemplo, a toda la función una función g, donde g puede ser elevar todo eso a un exponente x, o multiplicar toda la función por un factor, pero el mismo para los dos parámetros, para toda la función. Entonces lo que estoy haciendo es una transformación monótona creciente de esta función que es homogénea. Y a esa familia de funciones que son transformaciones monótonas crecientes de una función homogénea,
Se le llama funciones homotéticas. Habiendo dicho eso, entonces, ¿por qué lo decimos? Porque todas las funciones homotéticas cumplen con esto. Que si yo tengo factor 2, factor 1, que están en una función homotética, es decir, transformación monótona creciente de una función homogénea de grado R, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, tengo isocostos y tengo isocuantas. Después tengo otra isocostos, otra isocuanta, otra isocostos, otra isocuanta. Recordemos que las isocuantas son curvas de nivel de la cantidad producida. Entonces acá podemos tener Q0, acá podemos tener Q1 y acá podemos tener Q2. Entonces en las funciones homotéticas o transformaciones monótonas crecientes de las homogéneas hay un radio de expansión que es constante. ¿Qué nos quiere decir? Que la razón entre estos dos se mantiene constante. Y si la razón entre los dos se mantiene constante en las distintas isocuantas, en las distintas isocostos, de ahí nosotros vamos a derivar nuestros aportes marginales. El aporte marginal acá y acá es el mismo. Por lo tanto, decimos los aportes marginales en productividad o en costo dependen de la razón de uso de los factores. Dependen de Z2 sobre Z1. Dependen de esto. No dependen solo de Z2, no dependen de solo Z1, no dependen del nivel, si lo pensamos. No depende del nivel, porque depende de la razón. Si ambos crecen, pero en igual proporción, esta razón se mantiene constante. Y eso es lo que nos muestra este radio de expansión constante que empieza en el origen. Entonces, dicho eso, si tenemos este tipo de funciones homogéneas, homotéticas, entonces la relación entre la elasticidad producto total y la elasticidad costo total es directa. Básicamente coinciden. Lo que va a terminar ocurriendo va a ser lo siguiente. Habiendo explicado esto, va a ocurrir que si yo tengo, por ejemplo, el caso 1 acá, es decir, ponemos el 1 al medio y decimos mayor, el caso 1 es mayor. Decimos entonces que la EPT es mayor a 1. ¿Qué pasaba con la EPT mayor a 1? Solo lo voy a poner con las iniciales, sería esto el caso de rendimientos a escala crecientes, ¿cierto? Bueno, la contraparte de tener rendimientos a escala crecientes, esto quiere decir que entonces el producto está creciendo mayor el cambio en el producto sobrecompensa el costo de haber aumentado los insumos. Por eso tenemos rendimientos a escala creciente, porque esto está dando mayor a 1. Entonces, si esto está dando mayor a 1, la productividad marginal está por sobre la productividad media. ¿Ya? Estaríamos, similar a las curvas de costo medio y costo marginal, estaríamos en una curva donde la productividad media es creciente, ¿cierto? Y entonces la contraparte de tener una productividad media creciente es que los costos entonces van a ser la relación contraria. Es decir, vamos a tener que el costo medio es decreciente. ¿Y cuando teníamos costo medio decrecientes? En las economías a escala. Entonces vamos a tener que la elasticidad costo total, eso es mayor a 1, esto es menor a 1. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a estar en el caso de economía a escala. Y obviamente está el otro caso en el que la EPT es menor a 1, la EPT es menor a 1, por lo tanto vamos a tener rendimientos a escala decrecientes, y en ese caso, esto es mayor a 1, menor. Vamos a tener que esto es mayor a 1, que es la elasticidad costo total. Cuando es mayor a 1, vamos a tener deseconomías a escala. Y por eso son dos caras de la misma moneda, porque básicamente si tú tienes una compensación en el producto, quiere decir que tu productividad marginal o tu productividad media es creciente, por lo tanto estás ganando más de lo que estás perdiendo. Si estás ganando más de lo que estás perdiendo, tus costos medios son decrecientes,
¿cierto? Los costos miden lo que vas perdiendo, la productividad mide lo que